De la comisión de los 9 que redactamos el folleto en fraude, San Juana Martínez, Elena Polatovska, Jesús Díaz Ramírez, y este grupo nos tocó revisar la documentación, Pedro Miguel, revisar la documentación de las famosas 265 cajas que se le entregaron al IFE. A partir de eso elaboramos una reflexión sobre lo que había sido y cómo se podía probar el fraude. El resultado fue el folleto que al final de la intervención de Héctor, todos los que no tengan se los vamos a regalar, porque aquí tenemos ejemplares. Entonces, dejo con ustedes a Héctor Díaz Polanco. Hoy no me toca a mí, yo no soy el del rollo, yo nomás estoy aquí de maestro de ceremonias. Como decía uno, ¿usted es el maestro de ceremonias? Yo decía, sí, soy ceremonio un poco entre intervención e intervención. Pero es bueno tener aquí uno de los coordinadores de Morena Cultura y una de las voces del movimiento. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Sí, voy en primer lugar a decirles unas cuantas frases sobre el folleto, cuál fue su objetivo y qué contiene. Y luego me gustaría plantearles para que intercambiemos puntos de vista con ustedes sobre lo que tenemos como tarea por delante en las próximas semanas. Y luego en la fase que va de la publicación del dictamen final del tribunal hasta diciembre y lo que sigue después de diciembre. Es una, digamos, fase estelar del proceso que estamos viviendo los mexicanos. Va a ser extraordinario, interesante, así que solo con la perspectiva de lo que viene debe estar uno optimista y lleno de vigor y entusiasmo. Esta es la política que puede entusiasmar, la política que, buscando principios, buscando la transformación del país, actúa para lograr esos objetivos. Y con esos objetivos se publicó este folleto de la autoría de Paco Ignacio Taibo II, Elena Poniatowska, un servidor, Fabricio Mejía, Héctor Vasconcelos, San Juana Martínez, Pedro Miguel, Jesús Ramírez y Alfonso Suárez del Real. Es un texto corto, porque el objetivo es que se pueda leer de 1 o 2 centones y que presenta varios elementos fundamentales. El primero es el de ejemplificar con el talento literario y de escritores que caracteriza a estos autores, viñetas, ejemplos de cómo se realizó el fraude electoral en distintos estados de la República. Son ejemplos muy interesantes, cortos, a veces con un gran sentido del humor y siempre atractivos e informativos. Luego hay una batería que me correspondió, que se refiere a los contenidos básicos y los propósitos del recurso de impugnación que presentó el movimiento progresista ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 3 peticiones básicas. Las más importantes fueron la de considerar pruebas y hechos que constituyen 5 agravios fundamentales, a partir de los cuales se solicita al tribunal la declaratoria de no validez de la elección y, en consecuencia, la realización de lo que la Constitución establece en estos casos, es decir, el establecimiento de un presidente interino y llamar a elección en un plazo razonable. Es decir, la repetición en la práctica del proceso electoral. El primer elemento que a mí me gustaría destacar, que se incluye en el folleto, es el de desmentir, echar a un lado el mito de que de repente en el proceso electoral usan los medios en contra del proceso, compran votos, realizan una serie de actividades que se señalan en el recurso
y que no se habían planteado antes, para lo que el movimiento López Obradorista y en particular el movimiento progresista como coalición de partidos no había previsto. Y no solo no los había previsto, nos agarraron de sorpresa y además no habíamos hecho ninguna diligencia para que eso se intentara parar antes de la elección del 1 de julio. Eso es totalmente un mito. Y como se indica en el folleto, desde una época, una fecha tan temprano como el 8 de febrero, López Obrador presentó ante el IFE un conjunto de peticiones que incluían exactamente todos los procesos que vivimos en los días anteriores a la votación y los días posteriores. Es decir, sobre todo el más brutal, el de la compra del voto, se advirtió a la autoridad electoral, en este caso al IFE, que se avecinaba este proceso de compra de voto, tan temprano como a principios de febrero, o sea, meses antes del acto electoral del 1 de julio y incluso antes del inicio del llamado proceso electoral o campaña electoral. Y allí se planteaban cada uno de los problemas que observamos ya en la práctica y se planteaba a la autoridad que adoptara las medidas adecuadas. Y no solo eso, se sugerían las medidas. El tribunal tardó más de 3 meses en responderle a López Obrador. Como dicen coloquialmente, se hizo el pato. Y luego, cuando responde 3 meses y pico después, hace una serie de consideraciones generales que de hecho desestimaban la advertencia de López Obrador y no adoptaron ni una sola medida para evitar que los actos fraudulentos que ya conocemos se realizaran. O sea, no fue algo que ni siquiera imaginamos y que de luego nos sorprendió. De todas maneras, es verdad que causa sorpresa ver no el hecho de que el PRI se dedicara a comprar votos, porque eso lo ha hecho prácticamente a lo largo de toda su historia. Lo sorprendente fue la escala inmensa de esto. Yo creo que en ningún lugar de América Latina, desde la independencia hasta el día de hoy, ya no digamos en México, en Latinoamérica no se tienen noticias de un acto de compra de votos, de mercantilización de una elección como la que vivimos hace unas semanas en México. Es algo descomunal, es algo fuera de lo común. Es decir, a la compra del voto va unida el otro fenómeno de mercantilización. Solo puede ser mercancía lo que se puede comprar y vender. Y el instrumento, sabemos, moderno de compra y venta por excelencia es el señor, el poderoso caballero Don Dinero. Como yo he dicho en otras ocasiones, en las sociedades modernas se han establecido ciertos escrúpulos. La característica de la sociedad moderna, eso lo dicen los clásicos desde el inicio mismo de la sociedad moderna, a diferencia de otras etapas históricas de la sociedad, es que todo se tiende a convertir en mercancía. Se mercantiliza la sociedad, pero algunos campos se dice, no, esos no. Hay un prurito, hay un escrúpulo. Las ideas no, los sentimientos no, las creencias religiosas no, el amor no. Y la ley, en cualquier país, y en México eso es explícito, establece la voluntad popular no, el voto no. En México legalmente, constitucionalmente, se supone que el voto no es mercancía, está fuera de lo mercantil. Es un valor superior de tal naturaleza importante que el legislador en la Constitución y en las leyes reglamentarias se preocupó por establecer mecanismos para evitar que el dinero intervenga en la elección y determine la elección. Más aún, ¿recuerdan ustedes que después del desastre de 2006, los legisladores mexicanos, muertos de vergüenza, la mayoría, algunos cínicos,
y otros realmente preocupados por que en este país haya elecciones libres, se reunieron y finalmente hicieron unas reformas, 2007 y 2008. Y esas reformas tienen un núcleo central. El núcleo central de esas reformas lo dicen explícitamente las introducciones de estas reformas por escrito. El objetivo fundamental de estas reformas es profundizar y establecer en este país un sistema electoral que establezca una clara diferencia entre el proceso de elección y el dinero. Lo dicen explícitamente, hay que sacar el dinero de las elecciones en México. Hay que otorgar también, en segundo lugar, recursos legales a la autoridad electoral para evitar que estas trampas, particularmente con el dinero, se realicen. ¿Y qué es lo que vivimos en el 2012, en la elección recién pasada? Lo que vivimos es exactamente lo contrario, con lo cual esta reforma es un absoluto fracaso, en el sentido de que no se pudo impedir ni lo más mínimo la intervención del dinero para determinar el resultado electoral. No solo eso, sino que vivimos nuevas formas para que el dinero circulara a raudales e influyera en el proceso electoral. Muchos ejemplos se pueden poner, pero uno en particular es extraordinariamente interesante, es el de las encuestas. Fíjense ustedes, la reforma del 2007 prohibió por primera vez que los particulares y los partidos pudieran comprar espacios publicitarios en los medios, y otorgó a la autoridad electoral, particularmente el IFE, la exclusividad para recibir esos espacios que le corresponden al Estado y distribuirlos entre los partidos, a fin de que ni los partidos y mucho menos los particulares, desde el 2006 estaba prohibido, y lo hicieron violando la ley, y aún así el tribunal no invalidó la elección, pero ahora con mucho más énfasis, ni particulares ni partidos podían comprar espacios publicitarios. ¿Qué quiere decir? Que un montón de dinero de partidos, pero sobre todo de particulares, quedaron sin poder ser invertido en la compra de espacios, sobre todo en los medios electrónicos, particularmente en la televisión. Y yo creo que se hicieron la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esta lana? ¿Cómo la canalizamos para hacer política? Y encontraron un camino perfecto en las encuestas. Si ustedes ven los datos, la cantidad de encuestas e incluso de empresas encuestadoras se multiplicó ahora en el 2012 con relación al 2006. Se hicieron muchísimas más encuestas, es decir, corrió mucho dinero que ahora no podían invertir en contratar espacios de publicidad y la canalizaron vía las encuestas. Se puede decir de esta forma, se lavó el dinero que no se podía utilizar en los medios a través de las encuestas. Y además se asoció a las encuestas con los medios de comunicación. A cada encuestadora correspondía un medio, eran como siameses que actuaban en conjunto. Mitofsky con Televisa, Parametría con la cadena del Sol de México, GAISA con Milenio y sus medios electrónicos, y así por el estilo. De tal manera que invirtieron grandes cantidades de dinero para poder manipular la opinión pública. Pero lo más extraordinario es que uno encuentra, y en el folleto se describe, cómo mientras avanzaba la campaña electoral, la coalición de derecha que constituían el PRI y sus asociados aumentaban sistemáticamente el volumen de recursos prácticamente interminables que dedicaron a la elección, para la compra del voto sobre todo. Les decía yo a unos amigos que en términos de la técnica de la pesca, a diferencia de la pesca precisa del anzuelo, que antes se hacía en los procesos electorales, ir con cada persona, detectar las zonas en donde se podía atraer al votante para comprarlo o presionarlo, etc.
Ahora se hizo pesca, pero como la hacen esos grandes barcos, lo que se llama pesca de arrastre, que echan 1 kilómetro o medio kilómetro de red y luego jalan y viene todo. Ese fue el método que usaron. Ya no se preocuparon por, bueno, a ver en qué zona podemos nosotros atraer personas. No. La orden fue, por el dinero no paren. Vayan y compran todo. Todo el que se ponga a tiro, cómprenlo. Fue una compra de arrastre, con lo que tenemos efectos sorprendentes. Por ejemplo, la media de votación en los procesos electorales presidenciales, que son de alrededor de un poco más del 50%, ahora subió como el 10%. ¿Qué quiere decir? Que al menos 10% de la población que fue a votar y que habitualmente no vota, fue personas que habitualmente no votan, absolutamente abrumados por la pobreza, por la miseria y por el desentendimiento de lo público. A esa gente fueron y la compraron y las convirtieron en votantes con dinero. Hasta que escribimos este folleto, había detectado la coalición alrededor de 5.000 millones de pesos de exceso de gasto de campaña del PRI en la campaña electoral pasada. Ustedes van a poder ver los datos y cómo va aumentando sistemáticamente. Pero desde el momento en que se escribió esto, hasta ahora esto se ha multiplicado. Con un solo caso, prácticamente se dobló y superó más del 100%. Me refiero al caso de la cuenta de Scotiabank del señor de Garay, en donde una sola cuenta, lo otro eran 5.000 millones, aquí en esta cuenta transfiere, y solo el Estado de México, para fines de compra de votos, 8.000 millones de pesos. Es decir, que la coalición de derecha superó el tope legalmente permitido de gasto de campaña, no 100%, es decir, dobló los 360 y pico de pesos que permite la ley, de millones de pesos que permite la ley, sino que lo rebasaron 10 veces, 15 veces, 20 veces, y probablemente en la medida en que se acumule información encontraremos que pueden haberlo superado en 50 veces, en 100 veces. Es prácticamente ilimitado el volumen de recursos que se utilizan. Y uno se pregunta, ¿por qué esta inversión aparentemente tan monstruosa? Y uno rápidamente, nada más echando un vistazo a los grandes permisos, los grandes acuerdos que hacen los gobiernos, particularmente el gobierno federal, las grandes concesiones a sectores privados, y cuando ve el volumen de esas concesiones, se da uno cuenta que con 4 o 5 concesiones de esas cubren el gasto que hicieron. De ese tamaño es la cantidad de recursos que se mueven en este país, y por eso invierten esa cantidad de recursos. ¿Qué es lo que tenemos en consecuencia a la vista? La idea de que vivimos en un país, porque ya lo hicieron en el 2008, en el 88, lo hicieron en el 2006, lo vuelven a hacer ahora. Usted puede, invirtiendo dinero, conseguir la presidencia de la República, violando todas las normas, las leyes, incluso violando la Constitución, y usted podrá ser regañado y se le podrá poner una multa, mucho después además, pero usted será declarado presidente de la República. Ese es el tamaño de la disfunción, del desastre de nuestro sistema electoral. No me quiero mucho extender en esto porque quiero pasar a la segunda parte, pero no puedo dejar de decir lo siguiente, como se documenta también en el folleto, que para que todo esto ocurra, para que todo esto haya ocurrido, se requirió
que el país funcionara con una autoridad electoral que no solo funciona como árbitro en el caso de IFE y como protector de los derechos ciudadanos en materia electoral, por lo que se refiere al llamado TRIFE o por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que no funciona como árbitro o como protector de los derechos, sino que funciona como parte interesada e incluso como cómplice de la aplicación de todas estas triquiñuelas, de todas estas bellaquerías que se realizaron en la pasada elección. El IFE no solo no funciona disimuladamente como parte, sino que lo hace de manera abierta. Fíjense ustedes el descaro del IFE. El 11, si no me equivoco, de julio, la coalición de izquierda presentó su recurso de impugnación. 346 páginas en donde se plantean hechos y pruebas. Unos días después, el IFE presenta su informe al tribunal. Y el informe que presenta el IFE, que tiene más páginas que la de la coalición de izquierda, está íntegramente dedicado a refutar los argumentos de la izquierda y a decir que las pruebas presentadas por la izquierda y las solicitudes legales que hace la izquierda no tienen fundamento. Es decir, el árbitro se dedica a refutar a una de las partes. Y si usted refuta en un litigio a una de las partes, usted es una parte, usted es la otra parte. Ustedes funcionan como la otra parte, no funcionan como un árbitro encargado de la legalidad del proceso, bajo los principios que establece la Constitución de objetividad, imparcialidad, certeza, etc. Entonces, ¿qué tenemos aquí en suma? Lo que tenemos es la presentación de un recurso ante el tribunal que plantea pruebas muy contundentes, muy exhaustivas, suficientes como para que el Tribunal Electoral declare inválida esta elección. Yo no les pido que lean las 346 páginas porque es mucho pedir, pero lo que se aventuren está en la red, está disponible, escríbanme, yo se las mando, etc. O lean el folleto lo sintetiza bastante bien. Segundo, debido a que el IFE, así como todos los medios, pero en particular el IFE, se ha dedicado a desestimar, a desacreditar las pruebas presentadas por la izquierda, y debido a que a su vez es muy claro que el Tribunal Electoral responde sin duda alguna a una visión particular y está ligado a unos intereses políticos, el TRIFE, el Tribunal Electoral, sin duda alguna emitirá lo que he llamado un dictamen con forma jurídica y absoluto contenido político. Por tanto, será una definición política desde una visión política particular, y no nos cabe duda de que será en favor, o todo indica que será en favor del señor Peña Nieto. Si el tribunal hace esto, no nos debe quedar duda en el folleto de argumentos, claro, de carácter constitucional, pero además tomando en cuenta la propia jurisprudencia del tribunal, en donde el tribunal ha reconocido que hay dos formas para invalidar una elección, que una es la llamada forma legal, el camino legal, es decir, de las leyes secundarias, en donde, en efecto, en eso tienes razón, solo se puede invalidar una casilla, etcétera, o una elección particular a partir de las causales de nulidad que establece específicamente la ley. No se puede pedir que se invalide si la ley no lo dice específicamente. Pero el tribunal dice, pero no, cuidado, eso no me impide a mí como tribunal, y lo he dicho a raíz de varios casos de elecciones que ha anulado, no me impide a mí a partir, y a eso le llama anulación constitucional,
a partir de los principios de la Constitución, que me ordena tres cosas: que garantice yo que haya elecciones periódicas, en eso no hay problema, la hemos tenido, pero que haya elecciones auténticas y elecciones libres. Quiere decir que si alguien invalida la voluntad del ciudadano comprándole el voto o amenazándolo o de alguna manera ejerciendo coerción sobre el votante, no hay votación libre. Por tanto, en términos de los principios constitucionales, el tribunal puede hacerlo, y lo ha hecho ya, invalidar una elección, puesto que se han violado los principios constitucionales claramente. Y eso se llama anulación constitucional, y es lo que ha pedido la alianza, la coalición de izquierda. Si el tribunal valida la elección y declara al presidente de la República, el señor Peña Nieto, lo hará violando la Constitución. De ese panorama, entonces podemos definir algunas conclusiones y análisis a partir de este desenlace hacia lo que sigue. La primera conclusión es que si nosotros somos consecuentes como izquierda, teníamos que haber dado la lucha, y la hemos dado, yo creo, en gran medida, según el criterio de cada cual. En mi criterio, lo digo con toda franqueza, no hemos dado la lucha suficiente en términos de movilizaciones, etcétera, en la fase que va de aquí al dictamen. Pero hemos dado esa lucha, pero considerando ese hecho, considerando que según toda nuestra argumentación y pruebas, una declaratoria de validez de la elección sería contra la Constitución de la República y aún contra las leyes, considerando que todo lo que hemos vivido y hasta lo que hemos llegado es fruto de contubernio de fuerzas fácticas y de instituciones del país que no han actuado como instituciones libres y constitucionales, sino como instituciones interesadas, etcétera. Tomando en cuenta todo eso, nosotros no podríamos, en consecuencia, abandonar el combate contra la imposición. Ese combate debe continuar. En segundo lugar, tomando en cuenta todo esto, que resume el folleto, nosotros estamos, en consecuencia, obligados a no reconocer al señor Peña Nieto como presidente de la República. Podremos aceptar que la voz, la decisión del Tribunal Electoral, según la Constitución, es la última instancia. Podremos considerarlo como una decisión que se nos impone, pero no podemos aceptar que este señor, que llega por el camino que llegó hasta este momento, se imponga en la presidencia de la República con nuestro reconocimiento. Esto, sobre todo, corresponde al Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que a mi juicio debe adoptar esta perspectiva. Y en ese sentido, Morena tendría que recuperar, ampliar y consolidar su programa sociopolítico, económico y cultural, es decir, volver a su raíz, que es el proyecto alternativo de nación, que por la dinámica misma del proceso electoral, Morena prácticamente ha dejado de lado y que ahora debe recuperar con más fuerza y recolocarlo en el centro del papel de Morena en lo que viene, que debe tener al menos estas dos vertientes de ampliación y profundización de su proyecto alternativo de nación, de difusión de este proyecto y de ampliación del ámbito de influencia de Morena, para hacer Morena, junto con los demás movimientos sociales que están en este momento luchando contra la imposición, me refiero a Yo Soy 132, la Convención contra la Imposición, y otros movimientos sociales, sindicales, los electricistas, etcétera, deben en consecuencia constituir el más grande movimiento social que haya visto la historia de México a fin de conducir
el cambio verdadero en el país. Otro punto importante, dado lo anterior, estamos obligados a frenar y prevenir el colaboracionismo de izquierda, sobre todo de la llamada izquierda moderna, que está siempre dispuesta a romper con lo que en 2006 se llamó el método dual, o el camino dual. No sé si lo recuerden, en 2006, muy al principio se planteó que dado que no reconocíamos el gobierno del señor Calderón, pero estábamos en instituciones, particularmente las instituciones de representación popular, como son las dos cámaras del Congreso, los compañeros que ocupaban esos lugares, en una perspectiva dual, es decir, de dos caminos. Por un lado, actuaríamos en el mundo, en el campo de las instituciones, siguiendo los principios de la democracia, del modelo democrático que estábamos defendiendo, y por otro lado, haríamos la lucha en el campo de lo social. Ese fue el acuerdo que se adoptó en 2006. No bien llegaron al Congreso, no bien se instaló el señor Calderón en Los Pinos, estas fuerzas de la izquierda socialdemócrata neoliberal, entró inmediatamente en colaboración y en acuerdos con las fuerzas de la derecha que habían conquistado el gobierno con métodos fraudulentos. Tenemos que evitar que eso vuelva a ocurrir, y para evitar que eso vuelva a ocurrir, el primer paso es deslindarnos claramente de cualquier camino colaboracionista con el poder de la derecha en este país. Siguiente punto que se deriva del anterior, y con eso voy a tratar de ya sintetizar para que podamos hablar. Dado todo lo anterior, es claro que lo que ocurrió bajo las actuales reglas, y advierto desde el principio, no solo de carácter electoral, sino otras reglas de carácter político, etc. Por tanto, la otra conclusión que ya podemos adelantar es que, por lo menos a mi juicio, la izquierda no debe aceptar ir de nuevo a unas elecciones presidenciales bajo las reglas electorales, políticas, económicas, etcétera, que han imperado en este año 2012. Necesitamos lograr que estas reglas sean cambiadas, y solo bajo la condición del cambio de estas reglas podremos nosotros ir a una elección de nuevo. Pero además, eso implica nuestra responsabilidad de pelear desde el momento mismo en que se defina en términos jurídicos este asunto en el terreno político por lograr el cambio de estas reglas. Tendremos entonces dos campos de luchas inmediatas para la que desde ahora debemos estar preparados, y una es el del cambio de las reglas, que puede conducir incluso al planteamiento de los compañeros, no de 132, sino de Soy 131, que es el sector del movimiento estudiantil de la Ibero y del ITAM, porque en este país las cosas están tan interesantes que aún las propuestas, a veces con visión más radical, saltan como liebre del lado derecho del sistema educativo, y eso revela la situación en que estamos, tan interesante. Y esos compañeros han planteado hace apenas una semana, 10 días, que según su punto de vista debemos irnos preparando para un planteamiento en serio de no reformas o parches a nuestro sistema sociopolítico, sino el de una nueva Carta Magna, una nueva Constitución, y en esa nueva Carta Magna establecer estas nuevas reglas de que estamos hablando. Esa sería una de las luchas. La otra gran lucha es
evitar a toda costa, y eso sí creo que lo vamos a lograr, que se aprueben las llamadas reformas estructurales, que no son más que reformas regresivas y antipopulares, que está planteando ya desde este momento el candidato del PRI y el PRIAN en su conjunto. Y por último, en torno al debate de Morena, el futuro de Morena y el futuro en general del movimiento popular, el movimiento progresista en México, la respuesta a la pregunta de si nos vamos hacia un partido o nos vamos hacia un movimiento. A mi juicio, Morena debe seguir siendo un gran movimiento popular. No un partido político. Y no es porque yo crea que no necesitamos a los partidos políticos en las condiciones actuales, por lo menos. No soy tan insensato para decir que los partidos políticos deben ser olvidados. Mientras tengamos reglas que exigen que para participar en los procesos electorales, por ejemplo, necesitamos contar con partidos políticos, los partidos políticos serán necesarios. Pero lo que no podemos hacer es permitir que Morena abandone la lógica de los movimientos y entre la lógica de los partidos. Por eso la fórmula que yo propongo es la siguiente: Morena sigue siendo un movimiento, pero si así lo requieren las circunstancias, Morena puede formar un partido político para los fines que se propongan, bajo su condición, bajo sus principios, bajo sus programas, dirigido no por burocracias, sino dirigido por el movimiento. Y eso es muy distinto de que Morena desaparezca para convertirse en un partido. Morena no debe desaparecer y convertirse en un partido. Morena debe continuar siendo un partido, incluso ampliada, profundizada, con un proyecto mucho más afinado, y si es necesario, como puede llegar a serlo, manteniendo su condición de movimiento, formar un partido. Y eso, creo yo, es nuestra única posibilidad, para el caso de Morena y para todos los movimientos, de éxito político, en el sentido en que queremos hacer de México un país democrático, de bienestar generalizado, de justicia social, un país que tenga un Estado cuya vocación sea el servir al ciudadano y no servirse al ciudadano, y que además esté constantemente preocupado por sus ciudadanos, que no abandone a sus ciudadanos, como quieren esta gente, que lo que quieren es quitar responsabilidades al Estado, para que cada ciudadano se rasque con sus propias uñas, lo que constituye, por tanto, una sociedad insolidaria, monstruosa. Queremos una sociedad con un Estado con una visión humanista, con una visión de solidaridad, preocupación por el otro, de preocupación por todos los mexicanos desde que nacen hasta la tumba. Gracias. ¿Vamos a conformar? ¿Nos vamos a conformar? Ahí la tiene la respuesta. No solo no nos vamos a conformar, les vamos a hacer la pinche vida imposible. Se abre una etapa de lucha. Esto no ha terminado, esto está empezando, compañeros. Democratizar este país va a ser una tarea mucho más difícil de lo que pensamos, pero no imposible. Y cuando un pueblo se pone en marcha, no hay imposibles. Hay complicados, difíciles, largo plazo, pero no imposibles. Si algo demostraron las elecciones, era donde había pueblo organizado, le rompimos el hocico con todo y los millones que pusieron encima de la mesa. Y la prueba es esta ciudad, compañeros. La clara prueba. Donde quiera que hay pueblo organizado, no pasa.
Y entonces tenemos que plantearnos en términos de pueblo organizado. Tenemos que elevar el nivel de organización. Peña Nieto no es Peña Nieto. Peña Nieto es una caricatura. Déjenme hablar, hombre. Peña Nieto, les digo los de hasta allá, pero no me pelan. Peña Nieto es una caricatura, hombre. Peña Nieto es un proyecto. Es el proyecto de las corporaciones, de los corruptos, de Televisa. Es el proyecto del neoliberalismo lo pinche. Es el proyecto de la destrucción, y supongo que Héctor les ha hablado abundantemente de esto, de la Ley Federal del Trabajo, de las industrias nacionales productoras de energías, de Pemex, de Comisión. Es el proyecto de destruir un país para enriquecer a unos cuantos. Y pararlo no solo es impedir que llegue a la presidencia, pararlo es parar el programa que traen en mente. Entonces, compañeros, preparémonos para una lucha larga, bien sea por el camino electoral, porque les anulen las elecciones, o bien sea por el camino de la resistencia. Pero el que se quiera rendir, siempre hay tiempo para rendirse. Y pregunto, ¿estamos listos a rendirnos, compañeros? Un movimiento no necesita líderes, necesita ciudadanos organizados. Los liderazgos surgen de ahí. No estén esperando que alguien diga caminemos, reunámonos, organicémonos, llevemos organización a todos lados. Y organización es asamblea, discusión, organización en fábricas, en barrios, en escuelas. Y adelante a crear un proyecto de nación que parece ser que nos iba a tomar más tiempo del que pensamos. Pues ni modo, así es esto. Y que no haya miedo, man. ¿Sí? Porque no hay miedo cuando estás luchando por lo mejor que puede uno luchar, que es por la libertad de su país. Antes de que hayan otras preguntas, yo quiero sencillamente decir que coincido completamente con lo que ha dicho Paco y sencillamente agregar una pregunta. Si, como yo ya dije, no debemos ni vamos a reconocer, si es que el tribunal así lo decide, la declaratoria del señor Peña como presidente, de ahí se deduce que, por supuesto, vamos a luchar para que ese proyecto no gobierne en este país. Ese es, en síntesis, el núcleo de la tarea que tenemos por delante. Y eso se refiere a lo que señalaba Paco de las reformas estructurales, que, como dije, no son realmente estructurales. Las verdaderas reformas estructurales son las que plantea el movimiento progresista y particularmente el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Esas sí son de fondo y estructurales. Estas son destructoras, estas son sistémicas para reproducir el sistema de injusticia en el país. ¿Y ustedes creen que el país va a permitir que la clase trabajadora pierda todos sus derechos, que el sistema educativo y de salud termine siendo privatizado y va a permitir la entrega a manos extranjeras y a nacionales descastados de las grandes riquezas nacionales, particularmente de Pemex? Yo creo que no lo vamos a permitir. Y eso implica una tarea tremenda de lucha que viene por delante. Nadie se va a conformar ni se va a sentar en su casa. Todos vamos a estar constantemente en lucha para proseguir este proyecto. No olviden la experiencia latinoamericana. Recuerden que, para solo poner un ejemplo, pero hay muchos ejemplos, deberíamos empezar a estudiar un poco la historia de los últimos procesos de América Latina. Mencionaré solo uno. Los argentinos sufrieron la imposición de un proyecto neoliberal y en unas cuantas semanas echaron abajo a 4 presidentes uno tras otro en el curso de diciembre del año 2000 y lograron salir del hoyo y establecer un gobierno, el de los Kirchner, que ha vuelto a establecer en Argentina condiciones de vida más o menos adecuadas y una visión de esperanza social y de bienestar para el país. ¿Por qué? Si otros lo hicieron, nosotros no lo vamos a hacer, también lo haremos, seguramente.